Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que ya hemos visto hasta el momento en cuanto a este libro de Éxodo, ¿sí? Recordemos que terminamos con la clase, terminamos con Génesis cuando José estaba ya muerto, les da una profecía de que iba a venir el Eterno a visitarlo, ¿cierto? Que iba a estar allí otra vez los iba a visitar, ¿sí? Que iba otra vez a llamarlos y a sacarlos de la tierra. Y José lo primero que dice es que llévense mis huesos con ustedes, no me los deje acá, llévenselo con ustedes, ¿cierto? Eso lo vemos y a lo largo de la escritura pues vamos a ver que eso nos va a traer muchas más bendiciones, ¿listo? Entonces, y esa profecía, pues vemos y la vemos que se cumplió ya acá en Éxodo. Hay un transcurso que pasa de Génesis a Éxodo de casi 200 algo de años, ¿sí? No se sabe a ciencia cierta. Recordemos que todas las fechas que se dicen acá pueden variar, ¿sí? Hay comentarios tanto cristianos como rabínicos que cambian de las fechas, ¿sí? Por eso las fechas no son contundentes, no son exactas. Eso es algo que debemos de tener muy presente, ¿listo? Bueno, después de eso vimos ya en la primera sección todo lo que fue la vida de Moisés. No lo vimos a grandes rasgos, lo vimos así muy por encimita, ¿cierto? Donde vimos cómo él es sacado de las aguas porque su nombre se llama Moisés, ¿cierto? El significado que quiere decir pues sacado de las aguas, ¿no? Y que vimos que hacía una referencia a lo que fue Yeshua, ¿cierto? Al estar caminando en el agua, al estar deteniendo las tempestades, ¿cierto? Al ver que, pues, así como Moisés fue sacado de las aguas de entre las naciones para liderar a su pueblo, pues lo mismo es Yeshua, pero Yeshua ya vino a liderar directamente sobre las naciones como lo vemos cuando él camina sobre el mar, ¿no? Ya eso ya lo vimos la clase pasada, no, por eso no entro tanto a detenerme a explicar todo esto. Después vimos y empezamos a ver ya después de que ellos llegaron después de que Moisés pasa cierto tiempo, recordemos que el primero se acerca a su pueblo, ¿cierto? Es rechazado, se va al desierto, pasa ya un buen tiempo donde le toca de pasar a ser príncipe, pasar a ser un simple cuidador de ovejas, dejar todo lo que él tenía, saber que toda esa oro y ostenticidad que tenía encima, pues ya de nada le servía, ¿cierto? De pasar a todo eso y cómo vuelve, y ya eso lo vemos de los capítulos 8 al 13, cómo él vuelve y ya con la autoridad del Eterno que le da ya allí en el llamamiento, cuando ve esa zarza ardiente que no se consume, ¿cierto? Ya el Eterno lo llama, él va a Egipto y empiezan estas plagas. Ya empieza esta confrontación de Dios con los dioses de Egipto, ¿sí? Y eso es lo que está en sí, es como se puede decir la lucha entre dioses, ¿cierto? Pero nosotros ya sabemos quién es el vencedor, sabemos de antemano quién es el ganador, que es el Dios de los cielos, ¿cierto? Y cada una de estas plagas, cada uno de estos juicios fue hacia un Dios que tenían los egipcios. Vimos que el de las ranas era un dios egipcio, no me pregunten nombres, no los tengo, no tengo buena memoria en eso. Por lo menos había uno que en cuanto a las ranas, era que era mitad rana, mitad hombre, lo mismo adoraban a los becerros, sí, a los toros, no los mataban, adoraban a las moscas, adoraban a las pulgas, pues con tal de que no se les subieran y todo eso, pues las adoraran y les daban ofrendas para que no les dieran piojos, para que no se les subieran las pulgas, ¿cierto? Bueno, todas esas cosas vemos y que ellos adoraban a todas estas plagas con que Dios los castigó. Y definitivamente Dios mostró que Él era el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Vimos también que con la última plaga, con la muerte de los primogénitos, Dios, ¿qué hacía? Dios les daba la oportunidad
a todos para que pudieran obedecer al Eterno. Esta vez en esta plaga no solo era que Israel tenía que hacer caso, sino si los egipcios, sino que los moradores de esa tierra, recordemos que en ese entonces Egipto era como el imperio de ese momento, el más conocido, el más fuerte desde la época de José, pues que él gana mucha gente y atrae mucho pueblo. Pues desde es muy reconocido este imperio, no sé si el mayor de la época, no lo puedo asegurar, no lo he estudiado, pero sí es uno de los más grandes en ese momento y pues ellos tenían esa opción de entrar, ¿sí? Y no solo había egipcios en ese momento, podrían haber gente de otros pueblos, ¿sí? Podían haber muchos extranjeros. Entonces, esa era una opción abierta. Vimos que con el dintel de las puertas también se nos, uno de ustedes también nos dio a colación y nos dio una revelación muy bonita que con ese dintel pintado nos representa también esa letra Hei, ¿cierto? Que es con ese que en el pictográfico nos muestra un muñequito con las manos hacia arriba adorando al Eterno, ¿cierto? Entonces vemos que todo nos lleva a una profundidad mucho mayor. Después de eso empezamos ya los capítulos que estamos ahorita, que son de los 14 al 18, donde vemos la razón del por qué Dios dio la Torá, las instrucciones, que vimos que los mandamientos realmente nos dan y se nos dio por amor, para mostrarnos que realmente el diseñador quería que nos cuidáramos, que nos guardáramos, que dejáramos todo aquello que teníamos y que veníamos aprendiendo de Egipto, lo dejáramos allá para allá aprender las leyes del Eterno para saber cómo realmente nosotros comportarnos tanto con nuestro prójimo como con Dios, como con mi propio bienestar, ¿sí? Que con mi propio bienestar, pues lo vemos cuando ya pone la dieta levítica, cuando ya nos da ciertas cosas a seguir en cuanto a la higiene, ¿sí? Por lo menos Dios es el primero que dice, venga, usted tiene que salir del pueblo, salir del campamento, vaya, haga un hoyito, vaya allá y haga sus necesidades, ¿sí? Y tápelo y devuélvase al pueblo, ¿sí? Para ese entonces, casi yo creo que ninguno de los pueblos lo hacía y eso lo vimos ya después avanzando, que vimos que hasta incluso se le daban estas ofrendas de excremento a Dios de lo que uno hacía hacer el cuerpo, iban y se la ofrecían a dioses como Baal Peor, ¿cierto? Que fue uno de los que vimos. Entonces vemos que realmente pues la adoración y todo eso nos lleva a ser tan de por bajearnos como seres humanos, ¿sí? A hacernos menos de lo que realmente deberíamos ser, ¿sí? Perder ese raciocinio que el Eterno nos ha dado y que realmente el Eterno lo que busca es un culto racional más que un culto emocional, más que un culto de deseos o de devociones que yo tengo. Eso no es así. Lo que el Eterno busca a través de sus mandamientos es que mostrarnos cómo nos debemos de cuidar y es una forma de que Él nos muestra su amor y es un regalo. Siempre veamos las leyes como un regalo, más no como un yugo duro, pesado, que no se puede soportar, no. Porque si nosotros empezamos a cumplir las leyes y empezamos a seguirlas, vamos a ver que realmente son de vida. Y eso lo vimos en la clase pasada, vimos cómo las leyes son de vida, cómo las leyes nos ayudan, ¿cierto? A vivir mejor, a no tener tantas enfermedades. Por eso el pueblo judío, cuando ellos guardaban a cabalidad las leyes, de realmente se libraron hasta de plagas, por lo menos una muy conocida que ellos no les tocó vivir fue la peste negra, que todas las naciones extranjeras sí la vivieron, pero Israel casi no, y por eso a ellos también se le vinieron contra ellos porque pensaban que ellos eran los que habían propiciado esta peste. Entonces, todo esto vemos que el Eterno realmente nos da su Torá, su instrucción, ¿para qué? Para ser de bendición
para nosotros. Y eso fue algo que el pueblo en su principio no entendió. El pueblo en su principio, pues que pensaron que eso era algo así nomás, a pesar de que todos dijeron a una voz, sí, haremos lo que el Eterno nos pide, pero ¿qué pasó después? Cuando ellos empezaron a seguir y a hacer las cosas que el Eterno les dio, pues realmente ellos no estaban haciendo, ¿cierto? La clase pasada vimos también que Dios sabía acerca de los virus, de las bacterias, por eso le pide que a ellos que vayan y hagan sus necesidades fuera del campamento, no solo eso, sino que no coman sangre, que no tengan relaciones sexuales mientras la mujer esté con su llegada mensual, ¿sí? Por así decirlo, o con lo que nosotros conocemos como, eso se me olvidó la palabra, ¿sí? Entonces, con la costumbre de las mujeres, ¿sí? Por así decirlo, para que suene más bonito, ¿no? Entonces, eso pues nos trae que nos cuidemos de ciertas cosas que puede pasar, porque a través de la sangre, ¿qué pasa? Nos podemos, y hoy en día está comprobado que a través de la sangre pues nos podemos infectar de el SIDA, nos podemos de infectar de muchas otras enfermedades. Entonces el mismo Eterno ya nos estaba cuidando de antemano, ¿cierto? Entonces él ya conocía todo eso, por eso es que en ese tiempo muchas poblaciones morían, porque para ese entonces recordemos que no habían doctores, no habían quirófanos, no había droga, y si se enfermaban, eso les tocaba vivir a pura dolor, a carne viva, ¿sí? Más si serían o algo así a cocerlo, tenía que hacer a carne viva, no sé si habrían hierbas que les daban para amortizar el dolor, pero vemos que eso no era tan factible, ¿cierto? Por eso es que para ese entonces, pues la gente moría debido a infecciones, a enfermedades que ni siquiera se sabían que eran, ¿no? O que se podían curar de manera tan fácil que hoy en día las curamos con una simple pastilla, el dolor de cabeza, pero para ese entonces tenían que aguantarlo porque no había pastillas, no había nada que les ayudara a soportar eso, ¿sí? Sino hasta, y nosotros llegamos a entender esto de las bacterias, de los virus, más o menos para el 1500, si no estoy mal, que fue cuando ya empezó a verse lo del microscopio. No más. O sea, del 1000 para acá, no me acuerdo si 1200 o 1500 más o menos para esas fechas, fue que se dio a conocer lo del microscopio, empezó a salir y de ahí es que ya sabemos que hay virus, que hay bacterias que nos afectan a nuestras vidas, que por eso es que tenemos que bañarnos las manos después de salir del baño, que por eso es que tenemos que tener cuidados en ciertas cosas, no tocar sangre así cuando tengamos heridas abiertas, cosas por el estilo, ¿cierto? Eso nos llama a cuidarnos. Entonces, como Dios nos creó, Dios nos conoce desde un principio, Dios nos dio cada una de las células que tenemos, Él conoce desde la célula más chiquita o el átomo más chiquito que conforme nuestro cuerpo, ¿cierto? Hasta lo más grande, lo más visible, ¿cierto? Todo eso lo conoce pues de lógico que él como diseñador pues nos puede dar el mejor manual para cuidarnos, para que no nos pase nada malo, ¿cierto? Es lo mismo que una máquina, un vaso, un pocillo, tiene su manual y tiene sus usos específicos. A una botella no le voy a echar agua hervida porque se daña de una vez, ¿cierto? Recién salida del fogón, pues imagínate, se vuelve toda torcida, toda fea, ¿cierto? Se daña. Para eso hay unas cosas específicas, para las botellas es otra cosa específica. Lo mismo hizo el Eterno con sus mandamientos. Con sus mandamientos Él nos dice para qué cosas sí nos ayudan para bien y qué cosas nos afectan tanto a nivel físico, emocional y espiritual. O sea, en todas nuestras áreas de nuestras vidas, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el pueblo después de que ellos reciben la ley, después de que reciben la Torá, después de que reciben todo eso? Pues imagínense. Gracias, María Elena. Ya acá María Elena me confirmó y el microscopio se inventó en 1572, por si quieren tener el dato. ¿Listo? Gracias, María Elena.
Entonces, si vemos acá, entonces, después de todo esto, de que Dios les da las leyes, de que todo el pueblo unánimemente dijo, sí, haremos lo que tú nos digas, Él les da el decálogo allí en Éxodo 20, lo podemos ver y ya lo vimos y tocamos un poquito de estos textos en el curso básico, ¿cierto? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Moisés allá está 40 días, 40 noches estando allá recibiendo las primeras tablas? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Pues, ¿qué pasa? El pueblo va y se desenfrena. Va y busca otro Dios a quien adorar. Dijeron, no, este Moisés se murió, se perdió eso. Él de pronto ya no vuelve, mejor busquemos otro Dios, adoremos a otras cosas, ¿cierto? ¿Y quiénes fueron los que incitaron o les dijeron al pueblo o empezaron a hacer que el pueblo buscaran a otro Dios, empezaran a buscar una forma de adorar a otra entidad? Pues nada más que los extranjeros. Por eso es que el Eterno decía que no metiéramos extranjeros, que no nos uniéramos a aquellos que no comparten nuestra misma fe, porque es muy difícil. Y pues más con extranjeros que son politeístas como son los egipcios, ¿sí? Que adoran a muchos dioses, pues de lógico que ellos necesitaban y eso es una manera como de sentirse seguros, ¿cierto? De adorar a varios dioses, de rendirle homenaje, de rendirle esto, pero al ver que es un Dios sin conocer, un Dios que no es visible, que no se puede palpar, pues para ellos eso era como algo inseguro, ¿sí? Y tan al grado que lo que estaban diciendo y haciendo que el pueblo recordara siempre a Egipto. Siempre que el pueblo pedía y decía, ay, es que estábamos mejor en Egipto, allá comíamos pan, allá comíamos carne. Pues imagínense, a un esclavo de verdad el egipcio le daría carne. Eso por allá esporádicamente, porque pues eso los tenían como de por menos, sí, no les importaba realmente los esclavos. Entonces vemos que realmente los egipcios nunca llegaron a favorecer a los hebreos de manera muy porque ellos le tenían miedo y sabían que si se sublevaban, se levantaban, pues podían quitarle incluso el reino, lo que los hebreos ni siquiera por la cabeza se les pasaba, ¿cierto? Ellos solo confiaban en que iba a venir alguien que el Eterno iba a mandar para sacarlos de esa tierra, porque esa tierra no era la que les pertenecía, la que le pertenecía, ¿cuál era? Canaán, ¿no? Entonces todo el pueblo se deja llevar, o sea, no hay ninguno que diga no, no voy a hacer, no voy a, no eso, y todos empiezan a adorar al becerro, aunque no todos, ya ahorita vamos a ver que realmente no todos adoraron a este becerro. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo se desenfrena, empiezan a danzar alrededor de este becerro, empiezan a hacer sacrificios para este becerro, bailes, empiezan a hacer muchas cosas. Tanto que Dios le dice a Moisés lo siguiente. En Éxodo 32:7 dice, entonces el Eterno dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Acá me llama la atención mucho de que el Eterno le dice tu pueblo, o sea, como quien dice, ese ya no es mi pueblo, ya no lo quiero ver, ¿sí? Le dice tu pueblo, ¿sí? Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Sí? Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense, un becerro recién hecho del oro que los egipcios le habían dado a ellos. ¿Cómo es que ese becerro los había sacado al pueblo de Egipto? Algo que no camina, que no oye, que no ve. Tan dura a veces es nuestra cerviz que preferimos adoptar algo que no ve, que algo que podemos palpar, que podemos tener, ¿cierto? Sea una estatua, sea una moneda de oro, sea una moto, sea algo, pero preferimos adorar eso que nos trae algo de seguridad a nuestras vidas que adorar realmente a aquel que nos formó y nos adoró, ¿sí? Y por eso en el 9 les dice, y sigue diciéndole el Eterno,
yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir con dura cerviz? Que mejor dicho es difícil de llevar, es difícil de guiar, ¿sí? Parecen como cabritas. Quieren estar brinque aquí, brinque allá, hacer allí, hacer allá, pero no quieren hacerle caso a su pastor. A diferencia de las ovejas son muy dóciles para guiar, para ser guiadas por el pastor, ¿no? Y dice en el verso 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Imagínate lo que le dijo el Eterno a Moisés, y Moisés acá hubiera dicho, ay, sí, 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 listo, de mí, que se haga el pueblo de mi descendencia, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés realmente tomó esa actitud, puede decir, de orgullo, de envidia, de decir que, ay, no, sí, mejor de mí porque yo soy más justo que ellos que están adorando el becerro, pues vemos que realmente no, ¿sí? Y lo increíble es que estaban en plena ceremonia nupcial. Casi todo el libro de Éxodo es la ceremonia nupcial donde el pueblo se estaba casando con el Eterno, ¿sí? Estaban haciendo un compromiso. Lo mismo que nosotros cuando vamos al altar hacemos un compromiso con nuestro esposo, para mi esposo, para los hombres su mujer, su esposa, ¿cierto? Se hace un compromiso mutuo de estar siempre los dos, de estar apoyándose, y cada uno tiene un rol específico, tiene unas condiciones específicas a cumplir, ¿cierto? Como también unos derechos, unos deberes, unos beneficios que tiene el matrimonio. Lo mismo pasa con el Eterno. Él nos da sus mandamientos, pero no para beneficiarse él. Ya hemos visto, él no se beneficia porque nosotros cumplamos o no cumplamos los mandamientos. Realmente a él no le afecta si los cumplimos o no los cumplimos. ¿A quién le afecta? Me afecta a mí, ¿cierto? Porque si yo voy preciso, voy como sangre y no sé esa sangre de qué es, y preciso viene con un bichito, con un virus que no sé ni de qué es, y voy y me enfermo, pues imagínense, ¿de quién es la culpa? Mía, porque yo hice algo que no debía haber hecho, ¿cierto? Cosas así por el estilo. Lo mismo ellos hicieron. En plena ceremonia nupcial, pues que fueron infieles. Adoraron a otro Dios. Es lo mismo que sería cuando nosotros nos casemos. Preciso después, en medio de la ceremonia, vamos y estamos, sea con otro hombre para las mujeres y otra mujer para los hombres. Imagínense, sería una infidelidad, ¿cierto? Lo mismo hacia acá. Recordemos que cuando hablamos de infidelidad a nivel bíblico, está hablando de idolatría, de que adoramos a otros dioses, ¿sí? Por eso Dios pone el matrimonio, tanto el matrimonio como la relación entre padre e hijo, como medios para nosotros poder entender mejor lo que el Eterno nos quiere decir. ¿Listo? Y sigue diciendo ahí, y para eso vemos que en plena ceremonia Dios les pide algo y les dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces teníamos que hacer dos cosas, ¿cierto? Oír su voz. Al oír su voz es el Shema, que es oigan, oye, ¿sí? Eso nos lleva a dos condiciones, tanto oírlo y obedecerlo, ¿sí? Eso nos dice acá. Entonces, cuando oigamos su voz, la obedezcamos y guardemos, llevamos a cabo, estemos pendientes de guardar el pacto, pues ahí sí ustedes van a ser, ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras. O sea, eso es lo que el Eterno nos está diciendo a nosotros. Si nosotros estamos conforme a lo que Él nos pide, pues Él nos va a llamar especial tesoro, nación santa, y fuera de eso, reino
reyes de sacerdotes, ¿sí? Y eso no lo mismo no lo dice Apocalipsis, no es algo nuevo. Vemos que Juan no se lo inventó, ya acá ya estaba estipulado, imagínense desde Éxodo 19, ya estaba estipulado eso que nosotros íbamos a hacer, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Entonces ahí ellos traicionan y se van con otro Dios, se van con este becerro, ¿sí? Y acá es donde Moisés después, él baja y mira si realmente esto está pasando, ve que eso pasó, va y destruye el becerro de oro, lo vuelve polvo, ¿sí? Tanto es así, y se los hace hasta tragar, porque se los hace comer, y después, ¿qué pasa? Vuelve y sube ante el Eterno a interceder otra vez por ellos. Y allí es donde le da la segunda tablas, ¿sí? Y eso lo podemos ver. Entonces ahí cuando Moisés intercede al pueblo, Moisés dice lo siguiente. Entonces entonces volvió Moisés al Eterno y dijo, te ruego pues, perdón, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, o sea, te fueron infiel. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, ¿qué le dice Moisés? Perdónalos, Dios mío, yo sé que idolatraron, pero perdónalos. Si no los has de perdonar, mejor quítame a mí, pero no los quites a ellos. ¿Seremos nosotros capaces de orar de esta manera? Difícil, ¿cierto? Poner a los demás antes que a nosotros, pues es como difícil. Y acá vemos que ante esta infidelidad, ante este pueblo que se corrompió, Dios escoge realmente a un pueblo que no se corrompió. En medio de esa celebración, mucho del pueblo, la mayoría de las tribus se perdieron, pero hubo una tribu que no se perdió. Hubo una tribu que no quiso hacer y adorar a otro Dios diferente al Dios que ya habían hecho la ceremonia con ellos, que ya habían hecho un pacto con ellos, ¿sí? ¿Y cuál es ese pueblo? El pueblo de Leví. Por eso es que la tribu de Leví, Dios la escoge para ellos, dejando y diciendo, ya no voy a trabajar con los primogénitos porque se corrompieron, porque adoraron a otros Dios, me fueron infiel en plena ceremonia, ya no voy a utilizar a los primogénitos. Ahora voy a utilizar a esta tribu que no se quiso corromper, que sí tuvo celo de mí, ahora sí la voy a ellas sí las voy a adoptar y ellas son las que van a hacer lo que yo quería con los primogénitos. Y ahí es donde empieza a ver ya cómo forma la tribu de Leví, empieza el sacerdocio de Leví, entonces ya podemos entender desde dónde empieza todo esto, ¿cierto? Entonces acá es donde se ve y se usa a los levitas como sucesión de los primogénitos, ¿listo? Y allí pues ellos son los que van a llevar el culto, van a enseñar las escrituras y van a hacer lo demás, lo que realmente le tocaba al primogénito de cada familia, ¿sí? Y eso lo vemos desde la época de Jacob. El primogénito que tenía que llevar la ley, tenía que enseñar, tenía que hacer que se subsistiera todo, ¿cierto? Y entonces eso lo vemos, ¿vale? Entonces ahí podemos tener ya una conclusión mucho más allegante de por qué Dios escogió a los levitas y no siguió con lo que tenía él pensado de los primogénitos, aunque por si él no lo desecha, ya cuando entremos a la carta de los hebreos vamos a ver que realmente Dios después empieza otra vez a querer tener su plan original que es los primogénitos junto con la tribu de Leví, ¿listo? Pero ya eso ya lo veremos ya más adelante. ¿Listo? Y es acá en el Éxodo 32:28 nos dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 33,000 hombres. ¿Qué pasó acá?
Acá, como la tribu de Leví definitivamente fue uno de los que no transgredieron, de los que no se fueron a idolatrar a otro Dios, pues ¿qué les manda Dios? Les dice, vayan y acaben y tomen a puño de espada y maten a aquellos que contradijeron a Dios, aquellos que incitaron al pueblo. Imagínense cuántos cayeron, 3,000 hombres, ¿sí? O sea, cayeron hartos. Eso no fue una matanza pequeña, eso fue un castigo grande del Eterno y en manos de su propio pueblo. O sea, ahí les estaba enseñando que si usted ve que está haciendo a alguien mal, pues corríjalo en el momento, si no, pues su castigo va a estar peor, ¿cierto? Y entonces dijo Moisés, ahí en el 29 sigue diciendo, hoy os habéis consagrado al Eterno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que de él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿A quién le dice esto? A la tribu de Leví. No se le está diciendo a otra tribu, sino a la tribu de Leví. Desde aquí esta tribu es consagrada para servir al Eterno, para nadie más, ¿sí? Incluso ya desde acá Dios le empieza a dar señalamientos a Moisés de lo que esta tribu debía de hacer. No sé si hasta acá tengan dudas en cuanto a esto de la Torá. Ya vamos a entrar ya directamente acá a lo que es el tabernáculo como tal y su culto. ¿Hasta acá hay dudas? No, todo está bien. Vale, Rosy, gracias. Bueno, entonces vamos a entrar en esta quinta sección donde vamos a ver en estos capítulos, ¿sí? Cómo se empieza el culto del tabernáculo y ya siendo ya la última sección, creo que vamos a ver en este libro, pues vamos a ver realmente cómo culmina Dios con un plan para qué, para acercar al hombre con Dios. Un método donde allá en el jardín del Edén perdimos la conexión, acá definitivamente con el tabernáculo vamos a poder volver a estar cerca de él, cerca de su presencia, a pesar de lo que estábamos haciendo. Entonces, cuando Dios decide usar a los levitas como sucesión de los primogénitos, pues ahí les empieza a dar sus órdenes de cómo debían llevar el estudio de la Torá, cómo debían servir en medio del tabernáculo, cómo debían hacer todo eso, y todo esto lo vemos en estos capítulos. El primer templo o el primer tabernáculo fue hecha de tiendas de campaña, y es que para esa época, para la época de Moisés, ¿sí? Ellos no vivían o no tenían casas fijas. Recordemos que estaban deambulando en el desierto, ¿sí? Y eso que acá todavía Dios no los había castigado con los 40 años que ellos iban a pasar allá. Y al estar ellos y sabiendo que todavía no llegaban a su ciudad, pues estaban viviendo en tiendas, ¿listo? Entonces el primer tabernáculo que se hace es así, en tiendas, con telas, más no con así como hoy en día vivimos nosotros en ladrillo, ¿cierto? Entonces, después de esta rebelión, después de esto de ir a adorar al otro becerro, pues, ¿qué es lo que hace? Dios instruye que se diseñe un arca de madera de acacia recubierta de oro. Esta madera de acacia, ¿qué es lo que hace? Esta madera de acacia es incorruptible, es muy difícil de que se dañe, ¿sí? Y fuera de eso tenían que recubrirle con oro. Pues imagínense a quién está representando esta arca cubierta de oro y que es de un material que no se corrompe, ¿sí? Y en ellas, ¿qué tenían que depositar? Las tablas de la ley, esas segundas tablas de piedra que el Eterno le da a Moisés para que se las dé a conocer al pueblo. Y eso nos lo dice en el capítulo 25. Entonces, sobre esta arca dice que se va a poner un propiciatorio, que igual es el lugar santísimo, ¿sí? O sea, esta arca va a tener una tapa, ¿sí? Que va a ser el propiciatorio. Y ya ahorita vamos a entender el porqué del propiciatorio.
Y en este propiciatorio era como un tipo de charola, ¿sí? O un tipo de algo donde se puede poner, es un recipiente, ¿sí? Por así decirlo. Y allí Dios le instruye a Moisés que una vez al año, sí, recordemos que es para la fiesta de Yom Kippur, que es la que se entra una vez al año, en donde el sacerdote tenía que entrar y ir a depositar la sangre de aquel becerro que se mató de este macho cabrío, ¿sí? Que se hizo para el perdón del pecado, ¿sí? De la rebelión, del pecado, de esa rebelión que tenía el hombre por hacer pecados, no por, ay, no porque yo no sabía, yo no entendí, sino porque lo hice, lo hice a propósito, ¿sí? Lo hice sabiendo que eso estaba mal, o sea, dice, la escritura dice que yo no robe, pero voy a donde mi vecino y me traigo el lápiz de él, eso es robar, ¿cierto? Así yo le ponga otro nombre. Entonces, a eso es a lo que se dice con esta sangre. Entonces, esta sangre se pone encima de este propiciatorio, que es como un recipiente, ¿sí? Y encima de eso, ¿qué hay? ¿Sí? Y ahí vamos a ver el simbolismo. Recordemos acá, si vemos acá está la caja de madera de acacia, ¿sí? Que está recubierta de oro. Acá en esta parte de acá está el propiciatorio. No sé si están viendo mi imagen, si no me avisan. Está el propiciatorio, ¿sí? Y ahí es donde se colocaba la sangre, ¿sí? ¿Y qué había arriba de la sangre? Había dos ángeles que estaban unidos con sus alas así cubriéndose, ¿sí? Y mirando hacia abajo. O sea, miraban hacia el propiciatorio, ¿sí? Es decir, que cuando ellos, en el momento en que no había sangre, ¿qué era lo que literalmente estaban mirando? Las tablas de la ley. Estaban mirando el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Pero al poner la sangre, ¿qué es lo que qué es lo que veía estos ángeles que representan la presencia divina? Pues estaban mirando ¿qué? La sangre de un inocente muriendo o tomando el lugar de aquel culpable. Dime, Vero. Sí, una pregunta, ¿y eso no se podía tomar como si fueran ídolos, como si fueran, sí, pues como estatuas, esos dos ángeles que estaban formados ahí? ¿O eso ya era, o sea, algo nada más simbólico que el Señor lo estableció así? Exactamente, es simbólico, no es algo que ellos tenían que adorar. Y recordemos que esta arca no la podía ver todo el pueblo, la vieron mientras que fue hecha y todo, pero después se colocó en el lugar santísimo y ahí ya nadie más podía entrar a verla. ¿Quién solo podía entrar una vez al año? El sumo sacerdote. Y eso tenía que tener un proceso muy, muy largo antes de entrar, ¿sí? Y tenía que limpiarse, purificarse tanto física como espiritualmente, emocionalmente, antes de entrar allá al lugar santísimo a colocar la sangre encima del propiciatorio. Si no lo hacía, pues definitivamente se moría, ¿sí? ¿Y cómo lo sacaban si se moría? A través de una cuerda, él tenía que entrar con una cuerda hasta allá, por si al caso él se moría, pues lo que hacían era arrastrar y jalar hasta sacarlo de allá del lugar santísimo, ¿sí? Entonces vemos que todo no es tan fácil y el Eterno no quería que adoraran el arca. Incluso hasta yo creo, es como más mi convicción, que por eso es que hasta ahora no se ha encontrado el arca, porque si la encontraran, pues se pondrían a adorar al arca en vez de adorar al mismo Eterno, ¿no? Y el hombre por sí, pues tiende a adorar los símbolos en vez de adorar a la razón de por qué están los símbolos, ¿no? ¿Sí quedó resuelta tu pregunta, Vero? Sí, sí, Julia, gracias. Sí, es Vale. que me ha tocado pues de que, por ejemplo, ahorita que estoy siguiendo este camino, voy paso a paso, Julia, la verdad, pues tú bien sabes, no voy así muy, muy rápido, pues quiero Ah, entender antes de poderle contestar a la gente, pues, y no contestar para contender, contestar por si quiero, o sea, hay gente que ya me ha preguntado, es que no sabemos que tenga ninguna religión, y pues le digo, no, no, es que no ujú. la tengo. Entonces no quiero también
como llegar a ser esa piedra de tropiezo o ese pie que les ponga dudas, más dudas, o sea, dejarlas así como que, no, pues es que esto es así, que me dijeran, y ustedes, porque ya me lo llegaron a preguntar, oye, pues decían que imágenes no, y tenían, por ejemplo, los judíos tienden a hacer oraciones, y eso es como un ritual, pero quiero conocer antes de poderles contestar para no confundirlos y pues también yo no equivocarme. Sí, Pues claro. nada, muchas gracias, Juliet. Vale, no, igual acá estamos todos para aprender, yo eso decía de antemano, yo también estoy estudiando, entonces no puedo decir que me la sé de todo al todo, igual a veces alguno de ustedes puede que conozca incluso mucho más que yo y hasta me corrijan, ¿sí? Y por eso es que todos estamos acá estudiando, yo no soy ni siquiera una maestra así preparada, que no sé qué, no, el único maestro es el Eterno, ¿listo? Y a él es al único que le debemos decir maestro. Entonces, ya entendiendo esta función del arca, ¿sí? Que definitivamente a quién se parece, aquel que murió, que resucitó, que ya está en un cuerpo incorruptible, que a través de su sangre nuestras transgresiones son perdonadas, ¿sí? Definitivamente esta arca, ¿sí? Es la misma representación de Yeshua después de morir por nosotros en la cruz. Y que a través de su sangre, pues el Eterno ya no está viendo nuestras transgresiones, sino que está viendo la sangre de un inocente, la cual es de Yeshua, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ver y es algo que tenemos que ver. Algo que sí les recomiendo es que ninguno de los símbolos que vemos a lo largo de la escritura es digno de adoración, ni la sangre, ni el nombre, ni siquiera los símbolos que vemos como la menorá, como todo eso, ni las festividades son dignas de adoración. ¿Quién es el único digno de adoración? El Eterno, Yeshua. Nadie más. ¿Listo? Y eso es algo que debemos de tener, tampoco de cogerlo como de amuleto o algo así, porque definitivamente eso es algo que el Eterno no nos pide y eso lo vemos en Éxodo 20, ¿sí? Que dice que no te harás escultura ni arriba de los cielos, ni debajo de la tierra, ni lo que está sobre la tierra, nada vas a adorar que no sea excepto a mí. Eso lo dice el Eterno, ¿no? No lo digo yo. Entonces, esto es algo que debemos de tener muy claro, ¿sí? Yo cada vez que comparto algo que tenga que ver con símbolos lo dejo muy claro, ¿sí? Porque eso pasó y ya cuando entremos a otros libros vamos a ver que el pueblo incluso hasta adoró cosas de símbolos que el Eterno lo puso para llamarles la atención respecto a algún pecado que ellos estaban cometiendo, ¿listo? Pero ya cuando lleguemos a ellos vamos a entender más. Dime, Rosy. Entonces, como, ¿me escuchas? Sí, sí. Ah, ok. Entonces, sí entiendo la cuestión de no adorar, ahorita que dijiste lo de la menorá, pero sí podemos tener, obviamente, como menorás en nuestra casa, Ah, sí. cosas así como, por ejemplo, tengo una escultura como la forma de las tablas de los 10 mandamientos, con letras, esos mandamientos en hebreo, siempre y cuando no me enfoque en ellas, ¿verdad? Pero sí las puedo tener en Exactamente. mi casa como, Un recordatorio de algo de ok. lo que pasó antes, ¿sí? Eso es muy diferente a yo adorarlas, ¿sí? A yo a ir y besarlas y rendirle culto o estar muy Ok. pendiente de ellas, que no le pase nada, ¿sí? Porque Eso fíjate es que muy tengo diferente. incluso una arca del pacto así con los levitas 4 cargándolas, muy bonita, así pequeña, la tengo en mi mesa y a veces Ajá. que vienen personas, tengo varias menoras, tengo esas tablas, tengo una figura de Josué y Caleb cuando regresaron con las uvas, ¿verdad? Cargando, están Ujú. preciosas y todo, pero también hay veces que personas que no conocen lo que nosotros ahora conocemos, a veces piensan como si fuera como de una religión, que tengo ahí mis imágenes. Exactamente, sí. Entonces sí es un poquito complicado entrar en porque sí se ven, son muchas cositas bonitas que están preciosas. A mí me Ajá. encanta verlas, como dices, un recordatorio, como esta foto que estás poniendo aquí está preciosa, nomás de imaginarte
esos momentos que los Ujú. levitas iban cargando el arca, pero no en sí adorarla. Pero a mí sí me quedó esa duda al principio, ahora que tuve unas visitas y que vieron todo lo que tenía yo ahí, dijeron, wow, esta que está adorando. Entonces sí me medio preocupé. Sí, sí, porque es que hay veces, por eso es que dice la escritura que no te hagas imagen. Entonces, pues para eso es mejor no tener imágenes, porque a veces uno al tener imágenes, pues empiezas a enfocarse en aquello que vemos, ¿sí? Y lastimosamente eso, lo que tenemos como el ser humano, puede que no todos, pero sí la gran mayoría en cuanto a conducta general, así como los dichos, que es algo general que se da en en todas las personas, no se cumplen todas, ¿cierto? Pero sí tendemos a lo que vemos a adorarlo, ¿sí? Por eso a lo que por lo menos adoramos mucho en nuestra cicla, ay, que no se me ensucie, ay, que no se me vaya a dañar, ay, que le faltó acá, venga, lo arreglo, ¿sí? Estamos muy pendientes de algo en vez de estar pendiente de lo que realmente es más importante, que es que mi espiritualidad, mi vida con el Eterno, ¿sí? A eso es a lo que yo voy, ¿sí? Puedes tener símbolos, sí, que te recuerden, sí, lo puedes tener, pero siempre y cuando no le des mayor importancia a esos símbolos de lo que le das al Eterno, que no le des mayor importancia a la sangre de lo que le des al Eterno, que no le des mayor importancia al arca de lo que es el Eterno, ¿sí? ¿Listo? A eso es a lo que vamos, ¿vale? Igual eso también lo vamos a tocar en varios libros que también el pueblo cae en este error varias veces, no una vez, sino ya varias veces. ¿Listo? Ahora sí te quedó más claro, ¿vale? Listo, vale, Rosy. Bueno, entonces al entender esto, pues ya vimos que los querubines que representan la presencia de Dios que está mirando hacia abajo. Puede que esté mirando durante el año que no va y se coloca la sangre del becerro, están mirando que las tablas de la ley. Pero cuando se coloca la sangre del becerro una vez al año, pues ¿qué estaban mirando? La sangre de ese cordero inocente que tomó el lugar de todo el pueblo para ser perdonado. ¿Listo? Entonces a eso es a lo que es. Por eso Dios al mirar la ley, ¿sí? Lo que estaba ahí en las tablas, eso era lo que él estaba mirando y eso es lo que a veces ve el eterno en nosotros cuando nosotros cuando nosotros no aceptamos a Dios, a Yeshua como nuestro Mesías, lo obedecemos, lo estamos delante de Él, pues ¿qué pasa? Él va a estar mirando nuestras transgresiones, porque todavía no hemos aceptado esa sangre del Cordero que nos limpia y que nos salva de nuestros pecados. Vemos la diferencia, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta de seguir las pisadas de aquel que realmente me salvó y no decir, no, sí, yo creo en él, pero ¿qué pasa si no lo obedezco? Pues no estoy siendo discípula de él. Sí, es lo mismo que yo decir, yo voy a tal escuela, pero ¿qué pasa si yo voy realmente con otro uniforme, con otro carnet, me dejan entrar en esa escuela? No, porque no pertenezco, porque no tengo algo que me identifique como persona, como estudiante que soy de ese lugar, ¿cierto? Lo mismo pasa con el Eterno y con Yeshua. Si nosotros no tenemos algo que me distinga, que vea que realmente yo reflejo la vida de Yeshua en mi vida, pues definitivamente estamos yendo por el camino equivocado, no estamos siendo sus discípulos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué las tablas están escritas en piedra? Porque estos mandamientos, este decálogo, estaban escritos en piedra en ese entonces, en ese primer pacto que hizo el Eterno con su pueblo, en esa primera ceremonia. Pues, ¿qué pasó? Pues porque el corazón estaba duro de las personas. Esa es una representación a ese corazón de piedra que a veces tenemos, que a veces se nos es difícil de bajar, ¿cierto? Nuestra cerviz, de adorar al Eterno, ese cuello duro que dice, no, yo a usted no lo voy a adorar, yo a usted no le voy a bajar la cabeza, no lo va a rendir culto, ¿cierto? Es diferencia a alguien que sí es de cerviz blanda, se puede decir así, que quiere buscar al Eterno, pues sí se humilla, agacha la cabeza, no importa la situación en la que esté, va y busca al Eterno, ¿cierto? Pero aquel que es de cerviz dura, pues que busca excusas, busca
razones o busca cosas para decir, no, yo no te adoro a ti, prefiero adorar a esto, o yo prefiero creer en tal cosa que a ti, ¿cierto? Eso lo hemos visto y lo podemos ver a diario a lo largo de las personas que conocemos. Entonces, acá cuando Dios muestra esta parte de que estas tablas son de piedra, pues está representando esos corazones duros que realmente pues estaban para esa época. Vemos que nomás fue que Moisés se diera la espalda y ya empezaron a adorar a otro becerro, ¿no? A otro Dios. Entonces acá vemos como Dios, antes de eso, él ya sabía que el corazón o las personas eran de corazón duro, y por eso él establece un pacto eterno con su pueblo, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer? Pues morir un inocente para, y a que a través de su sangre pues se pudiera salvar, se pudiera redimir, y eso pasaba una vez al año, ¿sí? Y pues ahorita ya no necesitamos esperar un año para poder tener la remisión de pecados, para poder ser perdonados, sino que ya podemos ir directamente al Cordero, aquel que nos salva, aquel que nos limpia con su sangre, ¿cierto? Para ser redimidos. Y esto, pues realmente este símbolo del arca, pues que es un memorial de lo que muestra de que Dios es ¿qué? Misericordioso, que Dios tiene misericordia. Y desde un principio Dios busca medios para llevarnos otra vez a su presencia, ¿sí? A pesar de lo duro, a pesar de lo difíciles, perdón, que a veces somos en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestras decisiones. Entonces ya vemos que acá y la madera de acacia, como ya se los dije, es incorruptible, pues representa al cuerpo del Mesías que resucitó, que ya es incorruptible, y de por sí antes de que él muriera, ya era incorruptible, porque la muerte no lo pudo detener, porque el Hades no lo pudo cerrar la puerta y decir acá no sales. ¿Por qué? Porque era inocente. No había corrupción en él, no había pecado, no había transgredido, pues de lógico que le tocó dejarlo salir, ¿sí? Por eso es que el Mesías es incorruptible, por eso esta madera de acacia representa al Mesías. Entonces, todo el arca es un simbolismo ¿de quién? De aquel que nos salvó, de aquel que nos rescató de la muerte, de los delitos y de nuestros pecados, ¿cierto? De nuestro Mesías. Entonces, y si seguimos estudiando, por lo menos acá nomás el arca, pero si estudiamos el menorá, si estudiamos los panes de la preposición y su mesa y todo lo que ello tiene, y seguimos mirando cada uno de los elementos del tabernáculo, nos va a llevar siempre a una sola persona. ¿Y a qué persona nos va a llevar? A Yeshua. Siempre nos va a llevar a eso, ¿sí? Y ya si ustedes quieren profundizar en eso, ya ahí sí le toca ir al verso por verso para comprender un poco más, porque si nos ponemos a estudiar cada uno acá, no terminamos hoy y no terminamos en buen largo tiempo, ¿no? Entonces acá para llegar en conclusión, lo que es el tabernáculo que es el representativo de la obra redentora o el rescate que posteriormente se iba a mostrar a través del Hijo de Dios, a través de Yeshua. ¿Listo? Eso ya lo podemos ver. Entonces, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no existe descripción alguna, ¿sí? Del tabernáculo, de algún artículo, ¿cierto? Que no sea del tabernáculo. Vemos que todo desde aquí, esto acá Moisés fue el que tuvo la revelación, Dios le mostró un tabernáculo que estaba en el cielo espiritual, él tuvo la visión, se lo mostró y él cogió y vino y la hizo y la formó, ¿cierto? Moisés fue la que le dijo cómo tenía que hacer Bezaleel las cosas, cómo tenía que hacer este otro, no me acuerdo cuál era el otro, ya ahorita lo vamos a ver igual, cómo tenía que hacer esta parte de la construcción del tabernáculo, pero ¿quién fue el que le dijo todo lo que tenía que hacer? Moisés, porque ya lo había visto, ¿sí? Entonces, todos estos artículos que vemos del templo lo vamos a ver reflejados a lo largo de toda
la escritura. No va a haber otro simbolismo, no va a haber otro templo, otro tabernáculo que no tenga estos simbolismos. Todos los templos, tanto el primero que fue el de Salomón, tanto el segundo que ya se levantó para la época de Esdras y Nehemías, todos tienen los mismos simbolismos. Ya que lleguen a meter otra cosa, ya iban en contra de la ley del Eterno, ¿sí? Entonces, esto es algo de establecer, que si nosotros queremos tener en nuestras vidas símbolos que no sean correspondientes a lo que el Eterno ya demandó, miremos a qué están aluciendo y de dónde vienen, ¿sí? Si tenemos símbolos como la Torre Eiffel, si tenemos símbolos de otras cosas, ¿sí? Pues miremos de realmente qué representan y qué es lo que querían mostrar aquellos escultores con esos símbolos, ¿sí? No nos quedemos solo, ay, no, tan bonito, es que se ve tan bello, pero ¿qué representa ese símbolo, sí? Eso es algo. Dime, Rosy. Perdón, otra vez yo. Nada, tranquila, dime. Mira, entonces escuché basado en eso de los simbolismos, y perdón que no puse no me grabé ahorita la cita bíblica, la tengo en una de mis 1000 libretas que he escrito tanto y que después ya no supe dónde dejé todas mis notas, ¿no? Pero escuché que inclusive antes yo tenía la idea, ¿verdad? Yo decía, ay, pues cultura es cultura, y si tú lo ves como arte, pues es arte y no estás involucrándote, pero tengo entendido que incluso al Eterno no, conforme a lo que Él nos dice, no tenemos permiso, si no tú me puedes corregir, de ni siquiera visitar ese tipo de lugares donde hay ídolos, no debemos ni siquiera irnos a meter, digamos, a iglesias o a lugares que aunque son ruinas ahorita, ya ves que se estila mucho que vamos a las ruinas fulanas o como a las pirámides en México. Yo soy de la Ciudad de México, entonces ya ves los paseos que se dan y que las pirámides y que aquí sacrificaban y ahí andamos como disque turistas, ¿no? Pero creo que ahora lo que aprendí en ese estudio que vi, que no podemos ni siquiera visitar esos lugares que han sido de idolatrías para otras personas también. Pues la verdad no sabría si a ciencia cierta, si te digo ahorita fiel, no te sabría responder, ¿sí? Déjame, yo lo averiguo, pero en cuanto al conocimiento que ya tengo, o sea, lo que el Eterno ya me ha revelado, no es que no podamos estar por lo menos en ruinas o algo así, por lo que por lo menos Dios ha utilizado y a veces ha levantado en lugares, por lo menos hay una casa de un personaje, ¿sí? Que llegó a decir sandeces contra el Eterno y decir, no, es que en 100 años la Biblia ya no va a volver a existir, ¿sí? Pero ¿qué hizo el Eterno? El Eterno utilizó esa casa de la que este personaje dijo es que ya en 100 años no va a existir, esa casa en 100 años, menos, en 50 años, ya es donde se difunde las Biblias, ¿sí? Y es increíble, ¿no? Entonces no podemos decir que no podemos visitar esos lugares, sí los podemos visitar sabiendo y conociendo, y es como más para ilustrar qué es lo que pasó allá. Y a veces estando en los lugares podemos entender mucho más de eso, ¿sí? No, pues, no pienso que sería problema, ¿sí? El visitar esos lugares, ya sí voy a rendir culto y hacer lo que ellos hacían, pues eso es una cosa muy diferente, ¿sí? Porque ya voy es con otros planes, ¿sí? La gracia es conocer el lugar, conocer el esto, pero como teniendo referencia, dame un segundo, a lo que es conocer toda la parte política y todo eso histórica del lugar para yo poder entender qué pasó y qué hizo el Eterno en ese lugar y las razones por las que llevaron a que el Eterno por lo menos acabara con Sodoma y Gomorra y terminara como terminara, ¿sí? Que por lo menos uno ir al lugar y ver cómo quedaron y cómo quedaron esas ruinas, pues uno ahí sí, uno dice, pues sí, ya lo estoy viendo con mis propios ojos, pues imposible, ¿cierto? Pero pues eso en cuanto a eso, ¿no?
pero sí de tener cosas, esculturas o cosas así que no son, y que el Eterno incluso lo dice muy claro ahí en Éxodo 20, en los primeros versículos, que nos dicen: no te harás imagen ni de lo que está arriba del cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Eso sí te dice: no te hagas imagen de nada. Sí, es mejor que ni siquiera tener símbolos de lo que está en la escritura, para no, llegado momento, nuestra carne a veces gana más, ¿cierto? Y empecemos a adorar de manera inconsciente esas imágenes, ¿sí? No de manera consciente, porque a veces ni nos damos cuenta y empezamos a adorarlas. Cuando vemos, ya estamos al otro lado del charco, ¿sí? Estamos perdiendo, ¿sí? Pues en esa parte de no ir a los lugares, sí, no sé, a nivel bíblico, no sé, porque incluso Josué tenía que ir y conquistar todos estos lugares que eran aberrantes ante el Eterno, los conquistó, y ¿qué hizo? Los santificó para el Eterno. Entonces, pues son cosas que no te puedo decir de no visitar lugares, eso sí, teniendo conciencia de que eso es algo que no le agrada al Eterno, y por lo menos como Joseph lo hace. Joseph ha ido a lugares que realmente, por lo menos ha entrado a iglesias católicas donde nosotros diríamos: no podemos entrar ahí porque todas esas imágenes que hay de idolatría, ¿cierto? Pero él lo hace de modo que informativo, de modo educativo, para comprender un poco más la historia y qué hay de restos arqueológicos, que incluso hay veces que están entre las mismas catedrales, en cuanto a lo que pasó con la vida de Jesucristo y todo eso, ¿sí? Eso es cosa muy diferente a entrar y adorar y mirar y adorar las imágenes que están ahí. Eso ya es diferente, ¿sí? No sé si te quedó un poquito más después. Sí, fíjate que ahorita sí que lo mencionas como a manera informativo, tienes razón. Yo me sentí muy mal porque hace un año fui mi esposo es de Inglaterra, y fuimos a Inglaterra y visitamos el palacio, el castillo de la reina y todo, y enfrente ellos tienen una iglesia gigantesca, pero tienen un arte tan increíble, tan precioso, y pues te dan los tours por dentro y entras y están las tumbas de los reyes, de las generaciones de ellos, o ese prácticamente es su cementerio de toda la realeza, y cada tumba tienen, pues unos, les digo yo, perdón la expresión, tienen unos monos ahí parados y están viendo hacia las tumbas y tienen no sé yo ni pero es una cosa increíble, es otra ciudad, es otro mundo, todo lo que tienen ahí. Entonces, es interminable tanta cosa que tienen en esa iglesia, es una iglesia enorme. Entonces, después de ese poquito después, oigo con citas, y que nosotros no debemos ni siquiera contaminarnos en ir a visitar esos lugares, y ahí me tienes borrando todas mis fotos que tomé de este viaje. No sé si un día voy a regresar, un día 3 a Inglaterra, pero estuvo hermoso y pues borré todas mis fotos, por sí o por no. Pues igual es en forma educativa, y a veces es bueno conocer la historia que hicieron los reyes católicos, qué fue lo que hicieron ellos para terminar echando a los hebreos y todo eso. Pues nos ayuda a tener un contexto más general. Igual a veces el arte nos ayuda a entender ciertas cosas que a nivel cultural se daban, ¿sí? Eso a veces los historiadores utilizan el arte de cierta época para entender mucho más el contexto. Entonces, por eso te digo que, pues, si uno lo utiliza educativamente, sí, porque es para entender cómo fue que pasaron las cosas en esa época y entender definitivamente qué es lo que el Eterno estaba haciendo en esa época, ¿sí? Pero si ya lo transformo a ir a adorar y a decir: ay, es que mire tan chévere, y es que es más bonito, y es que no sé, no, ¿sí? O sea, darle el valor que realmente le corresponde a cada cosa. ¿Listo? De Ahora, hecho, te sientes mal, hay algo que a pesar de que estás observando, qué claro, bueno, porque si te apartas, dices, ay, ¿verdad? Sí te sientes claro. mal. Tu propia persona sí lo sigues viendo y todo, pero dices, hay algo que no te deja de plano admirar, no admira, Exactamente. nomás estás bien y dices, ay, no, y no te sientes bien, tu ser no se siente bien de estar en un lugar así, pero
Bueno, ya se terminó el paso y vámonos de ahí. Exactamente, entonces si vemos el estar también en lugares así, pues nos muestra y la misma presencia del Eterno nos dice eso está mal, ¿sí? O sea, ¿qué te dice? Este es un ejemplo de lo que no debes de hacer. Puedes tomarlo de esa forma, ¿sí? Igual, como les digo, es educativo, es para saber qué no le gusta al Eterno, qué sí le gusta, y para conocer incluso gente de cómo idolatra al Eterno y de darnos cuenta que definitivamente el Eterno cada día tiene más misericordia de nosotros. Porque a veces nosotros pensamos, ay, no es que adorar una imagencita, pero hay gente que adora cosas tan increíbles que a uno se le salen hasta de la imaginación y uno al ir a verlas, uno dice, es que definitivamente nosotros estamos cada día de mal en peor, si uno, ahí sí dice y le halla la razón al Eterno de decir, es que este pueblo es duro de servir, ¿cierto? Bueno, a no decir, para no utilizar otras palabras mayores, ¿no? Entonces, hasta acá ya ahora sí queda un poquito más claro este tema en cuanto a oración y todo esto, ¿sí? Gracias, Juliet. Vale. Igual a lo largo que vayamos estudiando, Dios, el Eterno pues nos va a dar un poquito más de entendimiento en cuanto a esto, ¿listo? Bueno, ya viendo y ya cayendo acá, dame un segundo, miro la hora, nos íbamos bien. Entonces, acá entonces vemos que entonces cualquier cosa que no se hable o que esté en el tabernáculo, pues definitivamente es algo que el Eterno no dijo y no impuso él o no puso él como para darnos un referente de algo. Todo lo simbolismo y cada palabra de por sí de la escritura nos va a llevar a algo y esa Yeshua, a través de historias, a través de los mismos personajes, de las vidas de los personajes, como ya lo vimos con José, como ya lo hemos visto con Moisés, ¿cierto? Es un tipo también de lo que va a ser el Mesías o de lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces lo podemos ver. ¿Listo? Entonces en estos capítulos pues nos hablan del puro detalles de cómo se tenía que hacer cada uno de los elementos de que hay en el tabernáculo, incluso de cómo se tenía que llevar el sacerdocio, cómo tenía que Aarón prender cada una de las velas, quién tenía que prender la menorá, quién tenía que estar así con los panes de la preposición, quién tenía que estar afuera haciendo los sacrificios, bueno, todo eso, todo ese orden lo da la escritura acá en estos capítulos, ¿sí? ¿Y por qué habla tanto y por qué tanto énfasis en el tabernáculo en este libro? Pues lo mismo, porque si recordemos, la historia central que hablaba en Génesis era la vida de José, la cual nos llevaba a Yeshua. Lo mismo en este libro, el tabernáculo, nos lleva nuevamente ¿a quién? A Yeshua, ¿cierto? Entonces, ese y el Éxodo, de por sí, este libro de Éxodo, se enfoca más de lo que fue el transcurso de la caminada en el desierto, lo que ellos pasaron y todo eso se enfoca mucho más en qué, es en el tabernáculo. En ese lugar donde realmente el pueblo iba a restablecer su conexión nuevamente con el Eterno, ¿sí? Ya no iban a estar deambulando y mirando cómo iban a hacer para ser redimidos, rescatados, sino que el Eterno les dio una manera de culto racional, nuevamente les digo, racional, pensante, en el cual ellos podían adorar al Eterno. ¿Listo? Entonces, en este contexto, ¿sí? Que se está llevando a cabo en el desierto, recordemos que el desierto también es un símil al exilio, ¿sí? Al estar fuera de su nación, de su tierra, pues ese es en el que te está hablando de, en medio de ese desierto, de ese exilio, pues se está hablando de la construcción de un tabernáculo. O actualmente estamos en medio de un exilio, ¿cierto? Donde también se está construyendo un tabernáculo. ¿En quién? En cada uno
de nosotros. Ahora nosotros somos ese tabernáculo viviente, andante, se puede decir así, en el cual el Eterno, ¿qué pasa? Nos está edificando, nos está limpiando cada día, nos está puliendo, así como pulieron esa menorá para darles esas formas que tenía que tener, esos detalles que debía de tener. Asimismo, Él nos está puliendo a nosotros para hacer ese cuerpo, ese templo sagrado que el Eterno quiere que cada uno de nosotros seamos. ¿Listo? Y eso no lo dice en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos ese templo del Eterno, que somos esas piedras vivas que el Eterno quiere utilizar para nosotros, pues para que le adoremos, ¿no? Y le exaltamos. Entonces, y de por sí, pues en cierta forma nosotros vamos a estar en piedra, ¿sí? La piedra está compuesta de qué, de barro, de tierra, de polvo, ¿cierto? Si uno la empieza a destruir, pues va saliendo cositas de polvo, aunque es difícil de destruirla, ¿cierto? No lo destruye cualquier cosa. Entonces vemos que ese piedra pues va a ser temporal. Nosotros vamos a estar en un cuerpo de piedra, en un cuerpo duro de cerviz que va a estar más llevado al delito, al pecado, ¿cierto? Que a seguir al Eterno. ¿Y qué va a pasar? Y que va a estar viajando de un lugar a otro. Nosotros estamos viajando de un lugar a otro a ver quién me enseña realmente la verdad, quién realmente tiene la verdad, quién realmente me enseña el Eterno realmente, ¿cierto? Por eso es que llegamos hasta el punto de decir, no, pues solo la escritura y me voy a enfocar solo en la escritura porque ella sí me va a enseñar, ¿cierto? Y al ser así, pues definitivamente, pues vamos a ver que nosotros somos esas piedras que cuando venga el Eterno, pues nos va a quitar esas piedras duras, ese corazón duro y nos lo va a cambiar, ¿cierto? Y eso ya no lo vemos con el nuevo pacto o el pacto ratificado que nos habla en Jeremías. ¿Listo? Entonces, mientras estaban en el desierto, este tabernáculo era temporal, transitorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque debía ser transportado de un lado a otro. Ellos estaban como nómadas, viviendo de un lugar a otro, de aquí para allá, ¿cierto? Pero ya cuando estaban en la tierra o entren a la tierra prometida, pues iba a ser otra cosa, iba a ser diferente, que ya se da pues ya para el tiempo de los reyes, que es cuando David empieza a tener esta disposición de edificar nuevamente un templo. Bueno, antes de eso y ya cuando lleguemos a David, pues vamos a ver cómo fue que se diseñó este templo. Ahorita todavía estamos empezando, ¿cierto? Estamos en inicios todavía de la escritura. Entonces ya sabemos que este tabernáculo es temporal como nuestro cuerpo es temporal. Estamos en un cuerpo corruptible que después cuando venga Yeshua nos levante de los muertos, nos va a transformar ¿en qué? En un cuerpo incorruptible, que no se va a dañar, que no va a volver a morir. ¿Listo? Entonces eso nos hace también referencia a esa esperanza que debemos de tener en la resurrección de los muertos. Y pues ahí es donde tenemos que vivir y pensar realmente y entendemos cómo es el culto que se debe llevar a cabo en de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y vamos a ver que realmente Moisés tuvo la visión de cómo construir y de cómo debía ser diseñado el templo, pero definitivamente él no fue el arquitecto. El arquitecto fue otra persona, ¿sí? Es muy diferente a aquel que tiene la visión y tiene el plan de cómo quiere las cosas, pero muy diferente es el arquitecto, el que las lleva a cabo, por así decirlo. O como lo decimos a nivel constructivo, yo soy la ingeniera, le hago los mapas, todo lo que usted tiene que hacer, pero ¿quién es el que lleva la obra a cabo? El albañil, el maestro, ¿cierto? Aquel que sabe de construcción, poner los ladrillitos, hacer todo eso y saber pues lo que se necesita hacer en cuanto a la construcción, ¿cierto? Es muy diferente el que está acá al que está allá, ¿cierto? Que debe conocer, sí, pero pues no lo hace realmente. Entonces, ¿quién es el que hace esta obra? Lo hace Bezaleel, que es hijo de Uri,
hijo de Ur, de la tribu de Judá. Este Bezaleel es el que lleva a cabo la obra. Y si miramos Bezaleel, significa a imagen de Dios, o si ustedes lo miran en el Strong, es la sombra del Eterno. Pues igual la sombra o imagen son sinónimos, ¿no? Lo vemos. O que realmente está lleno del Espíritu de Dios. Y pues eso fue cuando Dios llamó a Bezaleel, el Eterno se le sopló sobre él, por así decirlo, entró en él y le dio toda clase de conocimientos que él necesitaba para llevar a cabo todas las cosas que se necesitaban hacer para el tabernáculo. Y acá es donde Dios lo llama, ¿cierto? Y le puso su fuera y le puso todo lo que él debía hacer para construir este tabernáculo del segundo templo, ¿sí? ¿Y quién es el que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación en el Nuevo Testamento, aquel que va a estar formando el tabernáculo en nuestras vidas? ¿Quién es ese diseñador y quién es ese arquitecto? ¿Quién me puede decir? A ver, se los voy a preguntar. Ay, Felipe, Yo. vale. Yeshua. Exactamente. Bezaleel también es un tipo de Yeshua, de aquel ministerio que él tenía que hacer o que está haciendo actualmente, porque todavía actualmente está levantando tabernáculos, ¿cierto? En cada uno de nosotros. ¿Listo? Y Yeshua, Pablo lo dice en Colosenses 1:15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Refiriéndose a quién? A Yeshua, ¿sí? En esta carta de Colosenses y acá en el primer capítulo es donde más se enfoca Pablo al decir que Yeshua realmente se puede decir que es el mismo Dios, ¿sí? Por así decirlo. No les voy a entrar a explicar, es difícil este tema, ¿sí? Y para eso debemos pasar primero por todos los libros para poder entender mucho mejor esta carta de Colosenses, ¿sí? Antes de que me pregunten por esto, ¿sí? Porque es un tema muy controversial y fuera de eso muy difícil de entender. Yo ya he estudiado parte de Colosenses, he estudiado parte de Hebreos, que nos toca esta naturaleza del Dios divino, ¿cierto? De que Yeshua es mismo Dios, ¿cierto? Y a veces en nuestra mente tan finita es difícil de comprender y eso solo lo hacemos a través de la revelación del Eterno, y eso solo el Eterno lo hace, ¿listo? Entonces, antes de que lleguemos allá, por eso les doy antes de que esto, si quieren, si pueden entrar y empezar a escuchar los audios de Joseph, lo pueden hacer, no hay problema, ¿listo? Entonces, Yeshua es un tipo de ¿qué? De Bezaleel, o más bien Bezaleel es un tipo de Yeshua, de lo que Yeshua iba a hacer, de estar construyendo el templo y de llevar a cabo el culto y el servicio a Dios. Nosotros, ¿cómo conocemos y cómo estamos aprendiendo el culto de Dios? Pues a través de Yeshua. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos rescató, nos trajo, nos dijo: estas son mis escrituras, estúdialas y allí vamos a conocer su verdad, ¿cierto? Entonces así es que empezamos a conocer. Otro dato muy importante de conocer de Bezaleel y que nos lleva a otro capítulo también del Nuevo Testamento, que ya lo vamos a ver, es el número o la suma del nombre de Bezaleel. Recordemos que en el hebreo cada una de las letras tiene un valor numérico, ¿sí? Y cuando sumamos cada letra con su valor numérico, pues vamos a ver que realmente nos va a dar o nos va a botar una pista de lo que hizo Yeshua en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces vamos a ver que la primera letra es la Bet, que es el número 2, ¿sí? Después sigue la Sadit, que es el número 90, ¿sí? Después sigue la Lamed, que es el número 30. Después sigue la Aleph, que es el número 1. Y después sigue otra vez, ¿cuál letra? La Lamed, otra vez,
que es el número 30. Si ustedes lo suman, a ver, les voy a poner eso para que seamos como más interactivos. ¿Cuánto le suma esto? A ver, alguien que no haya participado. Javier, ¿qué número te suma estas letras? ¿Qué número te da? ¿Sí estás, Javier? ¿No estás? ¿Te dormiste? Bueno, como que Javier no está. Preguntémosle a otra persona. Isa. Hola, perdón. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. 153. Exactamente. ¿A qué te recuerda? Del Nuevo Testamento, ¿qué te recuerda? A la pesca. Exactamente, a la pesca milagrosa. Muy bien, gracias, Isa. Entonces, vemos cómo toda la escritura nos lleva a algo, ¿cierto? Es una pista de algo que habría de venir. Y este sí nos lleva a la pesca milagrosa que hizo Yeshua ya cuando él había, si no estoy mal, él había resucitado, ¿no? Y eso lo vemos en Juan 21 del 5 al 11. Y pues lo vamos a leer, qué fue lo que pasó allí. Dice desde el verso 5. Y les dijo, o sea, ¿quién les dijo? Yeshua. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y todos le respondieron, no tenemos. ¿Por qué? Porque habían pasado toda la noche pescando y no recogieron nada, ¿sí? ¿Y qué pasó allá en el verso 6? Y dice, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Imagínense, eso estaba pesado, entonces no se les rompió. Dice en el verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, refiriéndose a Juan, Juan es el que, el discípulo amado, él mismo se autollama discípulo amado, dijo a Pedro, él es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, es decir, Yeshua, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, o sea, se la quitó totalmente. ¿Para qué? Para echarse al mar. Dijo, yo no puedo esperar que la barca llegue allá a tierra, me voy, mejor dicho, tengo que llegar ya donde él, ¿sí? Si apuro a llegar a donde él. Dice el verso 8. Y los discípulos vinieron con el arca, o sea, los que se quedaron hasta que pasó, llegaron allá arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino 200 codos, o sea, es un lugar muy chiquito, no sé, no puede decir que era tan hondo a diferentes de otros lugares, por eso acá nombra la distancia, ¿no? Y dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y un pan. Sí, o sea, ya Yeshua les tenía ya su comidita para que ellos llegaran y comieran. Y Jesús le dijo, traed de los peces que acabéis traed de los peces que acabéis de pescar. Simón subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra, llena de grandes peces. Y acá nos dice cuántos eran, o sea, hasta que se tomaron el trabajo también de contarnos. Y nos dice que 153 peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y que no eran chiquitos, eran grandes. Dicen que era de buen tamaño estos pescados. Entonces acá estos dos pasajes se conectan, nos llevan a aquel que iba a ser sombra de la imagen de Dios. ¿A quién está representando? A Yeshua, ¿cierto? Nos está hablando de cuál es esa labor del Mesías, tanto de construir acá con Basele, lo vemos de construir el templo, ¿cierto? De levantar el templo o el tabernáculo de David caído, y fuera de eso, ya después de qué?
de traer y de sacarnos del exilio y llevarnos nuevamente a su país, de restaurar a esos peces que se habían perdido, que no estaban, que se habían asimilado entre las naciones y volverlos a traer a su red, a volverlos a llevar a donde él estaba. Imagínense semejantes cosas y alusiones que el Eterno nos da a través de su escritura. Entonces, este capítulo de Juan, pues realmente es un anticipo de lo que sería, ¿cuál? El segundo éxodo, de que él iba a estar tirando su red en medio del mar, ¿sí? En medio de las naciones, al lado derecho, o sea, mostrando su misericordia con amor, con paciencia, y nos iba a traer en medio de las naciones otra vez a él. Imagínense, ¿cierto? Increíble la escritura, cómo nos muestra realmente todas las cosas que el Eterno iba a hacer. El primer exilio, pues saca a la esposa infiel, ¿cierto? En el primer éxodo a este pueblo que se asimiló, que estaba ya en medio de Egipto, que muchos de ellos perdieron realmente su énfasis en adorar a Dios y siguieron las cosas de Egipto, ¿cierto? Y sacarlos de allí para limpiarla, para purificarla a través de sus mandamientos, ¿cierto? Y ahí sí llevarla a la boda nupcial, que es la que lleva, donde se lleva a cabo el contrato, y ahí ese es nuestro anhelo y nuestra esperanza al llegar ya a la fiesta de tabernáculos, cuando estemos en las bodas del Cordero con el Eterno, sellando el pacto de nosotros con él, ¿no? Imagínense. Pues más claro no puede ser, ¿no? Entonces vemos acá como Dios. Entonces cuando Dios llama a Moisés, acá en la zarza ardiente, que nos dijo, y dijo luego el Eterno, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, o sea, a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, o sea, acá ya le dice cuál es su tierra, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Acá este del eteo también es lo que hoy en día se conocen como los hititas, ¿listo? Para que lo tengan referente. Entonces, esos eteos también son los hititas, que ya más adelante sabremos también. Entonces, él le preguntó, ¿quién le preguntó? Moisés le preguntó a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y ¿qué les digo? O sea, ¿qué les voy a mostrar como señal que realmente vengo de ti? Si ya me rechazaron antes, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces dice, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y acá está la clave realmente para que le crean y le sigan. ¿Cómo le van a creer? El nombre que implica el Eterno, o sea, Yud, Hei, Bat, Hei, ¿sí? Acá están letras grecorromanas, por así decirlo, pero en el hebreo tienen mucho más significado, ¿sí? El que yo fui, yo soy y yo seré, ¿sí? O sea, yo soy eterno. ¿Sí? No hay principio, no hay fin, no tenemos nada más que mirar, ¿sí? Y eso es algo que nos vemos, y si el Mesías nos está llamando hoy y nos está haciendo un llamado a ser esos pescadores, a estar con esa motivación de seguirlo, de adorarlo, de que estemos entrando en su tabernáculo siempre, de que estemos a él, pues, ¿qué más que hacerlo, cierto? Entonces, si un profeta como Moisés, y Moisés llegó a decir en Deuteronomio, cuando lleguemos a ese libro lo vamos a tocar un poquito más, dijo que iba a haber un día
donde se iba a levantar un profeta que les iba a hablar las mismas palabras de Moisés. ¿Cuáles son esas mismas palabras que Moisés le habló al pueblo? Salgamos de Egipto, salgamos de la esclavitud y vámonos a ser libres. En pocas palabras, ¿no? Porque pues en sí eso resume casi todo lo que pasó en mucho tiempo, a lo largo de mucho tiempo que Moisés estuvo allí con el pueblo. Entonces, ¿qué les dice? Sal de sus maldades, sal de todo lo que te oprime. ¿Cuál es el mensaje de Yeshua? ¿Cuál es el mensaje que él nos dio para realmente seguirlo? Yo he sido todo en tu vida, yo soy todo en tu vida, yo seré todo en tu vida. Más claro no puede ser, ¿no? Entonces, yo he sido todo en tu vida, todo lo que viviste atrás, ¿sí? Es por alguna razón para traerte al lugar que estás hoy conmigo, ¿sí? O sea, yo soy el ahora de tu vida, yo te estoy mostrando el camino ahora de tu vida para darte el futuro que yo quiero que tengas conmigo en tu vida. Imagínense. Genial, ¿no? Hermosas palabras del Eterno, ver esa grandeza que Él no piensa en mí solo en el momento, en el ahora, como a veces nosotros lo pensamos cuando tenemos a nuestros seres queridos, se nos olvida, ¿cierto?, que ellos son importantes, pero el Eterno no se olvida de ninguno de nosotros. Él nos ve, Él nos vio desde que nacimos, desde que crecimos hasta llegar al punto en el que estamos acá buscándole y hasta saber que vamos a estar allá en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, para adorarlo, para exaltarlo, para estar delante de él, escuchando en su regazo las palabras de él. ¿Qué más emocionante que eso? Un Dios que te declara desde tu principio hasta el fin que vas a estar con él, que él no se va a apartar de ti, que te va a tener en su mano, en su seno y que te va a cuidar siempre, ¿sí? Genial, ¿no? Ver y entender todo lo que el Eterno nos dice a través de su escritura. Y eso que hasta ahora hemos visto 2 libros, ¿qué será el resto, no? Bueno, entonces en conclusión, Génesis, ¿qué nos muestra? Génesis nos dice, somos hechura suya, ¿sí? Entonces decido creer en él. Yo soy hechura de él me hizo, me creó el barro, me formó, me rescató, ¿cierto? Entonces soy hechura suya. En Éxodo, ¿a qué me llama? A sal de tus temores, sal de tu esclavitud, sal de tu pecado, sal de todo ese sistema religioso y vente y adórame solo a mí. Tienes que recurrir solo a tu Salvador. Eso es lo que te dice Éxodo. En pocas palabras, en una conclusión muy chiquita, ven y sígueme solo a mí, que yo soy el que te va a salvar, el que te salvó, el que te salva y el que te salvará, ¿sí? Siempre te va a usar esas bonitas palabras. No sé si hasta acá tengamos dudas, preguntas o quieran hacer algún comentario o añadir algo. No sé. ¿Vamos bien? ¿O están tímidos? ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno. Bueno. Entonces vamos a ver el texto a memorizar de Éxodo. El texto que debemos de tener en cuenta y es el mismo que acabamos de ver. Éxodo 3:14. Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. O sea, yo no tengo ni principio ni fin. Yo vivo eternamente. Sé tu pasado, sé tu presente, sé tu futuro, o sea, sé tu porvenir, hasta dónde vas a terminar, a dónde voy a terminar. Le dice al pueblo, incluso cuando Moisés se le presenta, pues al decirle eso al pueblo, ¿qué le va a decir? Yo estuve con ustedes en sus inicios cuando llamé a Abraham. Yo estoy con ustedes porque los voy a rescatar y yo estaré con ustedes porque les voy a dar la vida eterna. Ni más ni menos, ¿cierto? Y eso es en resumen de por sí, esa es la escritura en ese verso del que yo soy el que soy.
es el resumen de lo que Dios está haciendo a lo largo de toda la escritura, desde que vemos desde la fundación del mundo hasta su final. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros, ¿sí? ¿Qué más mejor que decir esas palabras? Yo vengo de parte del Eterno. Yo hablo de parte del Eterno. Y cuán significativas son el saber eso y el saber que si nosotros nos representamos como con el Eterno y con el nombre del Eterno, debemos de caminar conforme a lo que el Eterno nos está pidiendo hacer, conforme a sus mandamientos, ¿sí? Y eso ya se los he dicho, se los vuelvo a ratificar. Si nosotros queremos ser como el Eterno, debemos seguir las pisadas de aquel que es su imagen. ¿Quién es su imagen? Yeshua. Aquel que lo tenemos un poquito más palpable, un poquito más aterrizado, ¿cierto? Que podemos vivenciarlo y verlo a través de sus enseñanzas, cómo es su carácter, cómo es que él le hablaba a su pueblo, ¿cierto? Asimismo, pues debemos de ser nosotros. ¿Listo? Bueno, eso sería todo. Sí, vamos a dejarlo hasta acá y la próxima clase empezamos con Levítico para entrar ya muy más a fondo. No sé si tengan dudas, no quiero que se queden con dudas, tenemos 15 minuticos, bueno, menos de 15, por si tienen dudas, por si tienen preguntas acerca de este libro, ¿sí? O si quieren hacer algún comentario. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Vale, listo. Eso es lo importante, no, si tienen dudas, preguntas, no importa si son repetidas y esto, la gracia es que queden claras, ¿listo? Entonces, desde que vayamos bien, listo. Entonces, pues vamos a orar, hoy los dejo salir un poquito más temprano. Entonces, ya la próxima clase empezamos ya derecho con Levítico para entender un poquito más este libro que definitivamente nos muestra a través del libro de Levítico cómo el Eterno nos ama, nos cuida y quiere lo mejor para nosotros a través de sus mandamientos. El libro de Levítico también es uno muy bonito. ¿Listo?